Hoy vamos a hablar con Facundo Fagioli acerca de la muerte y este lugar que hay que darle, así como a la vida, forma parte inclusive de este proceso del vivir. La muerte, tema un tanto tabú para muchos, pero es tiempo de abordarlo y la mirada que tiene sistémica a través de las constelaciones familiares. Esto se lo pregunto a Facundo Fagioli a continuación. Facundo querido, buen día, bienvenido otra vez a la radio, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos. Bueno, ahí eligiendo un tema popular. Qué tema, porque le dije a Facu recién, bueno, ¿de qué hablamos hoy? De la muerte. Dije, bueno, buenísimo para arrancar la mañana. Sí. Pero es un tema que la verdad, más allá de que hay mucha gente que trata de manejar la situación, ¿no? De comprender o intentar comprender que forma parte de la vida y demás, no siempre es un tema cómodo, ¿no? Al momento de citarlo, algo que trata de evitarse. Sí, de hecho, la condición humana, una de las principales diferencias que tiene con el resto de los seres, que es consciente de su muerte, digamos, y eso ha permitido que hagamos cosas maravillosas, digamos, ¿no? Todas las culturas, digamos, hablan y fundan su cultura sobre eso, digamos, entre otras cosas, ¿no? Y en las constelaciones lo que se ve, digamos, el gran impacto que tiene la muerte en la familia de diferentes formas, digamos, ¿no? Y de cómo, al no poder darle un lugar, un buen lugar, digamos, bueno, eso también tiene una consecuencia importantísima en nuestra relación con la vida, porque es algo que está entrelazado. La separación a veces la hacemos nosotros por una cuestión, bueno, por todo lo que nos genera la muerte, pero solo hecho de que estemos vivos quiere decir que vamos a morir y entonces está con nosotros eso, digamos. Entonces no se puede separar. Es una de las pocas certezas que tenemos en la vida, ¿no? Que todos vamos a morir. Bien. Y por ejemplo, se ve muchas veces en un sistema familiar, en una constelación, donde la familia estaba conformada de una manera y muere un familiar, muere la madre con los niños pequeños, o muere un niño, o muere otra persona, y cómo a partir de ese hecho todo el sistema se configura de otra forma. ¿Cómo sería eso? Contanos. Por ejemplo, muchas veces pasa de que cuando muere el padre, aunque los hijos sean mayores, después de su muerte, muchos hijos rompen estructuras que antes no podían. Por ejemplo, en el caso de la sexualidad, muchos se animan a manifestarla, digamos, sin tanto tabú, digamos. Otras veces, ante el impacto que tiene la muerte y el dolor que genera, se configura de cierta manera la familia, donde por ahí algunos hijos se ocupan del otro padre que queda vivo y otros salen como eyectados de la familia y forman su propia familia. Pero lo que sí se observa en las constelaciones es que genera un antes y un después, reconfigura, porque hay un miembro, digamos, que formaba parte, que si bien no deja de formar parte, sí se retira, digamos. Entonces eso genera un movimiento muy fuerte en toda la familia. Siempre la muerte genera un reacomodamiento. Un reacomodamiento. Y eso, bueno, todos los que hemos pasado por la muerte de algún familiar lo hemos observado, digamos, o cómo funciona la familia entre sí, entre los miembros. Se generan uniones muy fuertes, separaciones muy fuertes, peleas, digamos. Se genera todo un movimiento que tiene que ver con lo que esa persona sostenía también. A veces era una persona que pasa en muchas familias, una persona que nucleaba a la familia, y cuando muere la familia se divide o no se reúne más. Era el centro o el eje, ¿no? Exactamente, digamos, pasa con muchos miembros, digamos eso. Y hay algo que hace poquito estuvimos trabajando con un docente de constelaciones que es médico clínico, que él trabajó mucho en terapia intensiva, y él comentaba algo muy interesante de la muerte, que él dice que la persona cuando está muriendo es como cuando un bebé que recién nace, necesita las mismas cosas, necesita necesita escuchar, necesita sonidos, necesita olores, necesita contacto, necesita acompañamiento. Lo mismo que necesita un bebé, digamos, exactamente lo mismo. Es como un ciclo que se cierra de la misma manera. Y muchas veces por el tabú que tenemos con la muerte, muchas familias y también el sistema médico, él lo decía como médico que lo observaba, es como que esa parte se anula por completo. Y por ejemplo, mucha gente, en lugar de morir rodeado de su familia, se trata de sostener la vida lo máximo posible, y capaz que mecánicamente, ¿no? Y termina muriendo solo en un lugar en terapia intensiva, sin contacto, digamos, capaz que vive un mes más, 3 semanas más, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver por el simple hecho de que no le podemos dar un lugar a la muerte, digamos, de llevarla al extremo, anularla por completo y no terminarla, ¿no? Claro, y no terminar ese ciclo, es para lo que él ha observado, digamos, en su experiencia, es que la persona se va en paz.
cuando eso es así, digamos. Cuando la persona ya está ahí entregándose y tiene esa contención, en general se va en paz, no está asustada, ¿no? Porque es como hay una parte nuestra que es muy sabia, digamos, y que está conectada con eso, aunque claro, muchas otras partes no, ¿no? Entonces lo que se ve en este trabajo, digamos, es que al poder mirar la muerte desde otro lugar, también podemos mirar la vida con mucha más fuerza, digamos, porque son el mismo fenómeno. Entonces, de esa manera, y también hay una experiencia que se ve mucho en constelaciones, viste que se trabaja con representantes. Sí. Y se ponen representantes para la vida y para la muerte en muchos casos, digamos. Y lo que siempre se ve en las constelaciones es que los representantes de la muerte tienen un gran amor hacia nosotros, nuestra muerte, digamos, como que no es un vínculo, como aunque todo esto que hablamos al principio pareciera que fuera tan terrible, en ese nivel más profundo es como bueno, como la vida también, claro, tiene un vínculo amoroso con nosotros, ¿no? Entonces, lo que observamos en nuestro trabajo a partir de o muertes que sucedieron o cuestiones que han quedado sin resolver, eso repercute después en nuestra propia vida, ¿ya? Entonces, yo al no poder incluir la muerte de alguien de mi familia, después eso me repercute también porque hay una parte mía que no está entera para vivir, digamos, porque estoy ahí excluyendo una parte esencial. Es como si quisiera excluir la vida y solo viese la muerte, es lo mismo, digamos, ¿no? Yo sé, Facundo, que seguramente en tus años de experiencia como constelador habrás abordado algunas personas con el miedo a la muerte, ¿no? Como un donde me incluyo. Te incluye, fantástico. Sí, claro, así que vas a hablar en primera persona. Sí. ¿Por qué sucede eso? Todos tenemos miedo a la muerte porque es desconocido, no sabemos qué va a pasar. En el durante, que supongo que tiene que ver tal vez con el miedo a la agonía más que nada, y en el después, dependiente de las creencias que tengas o no, qué va a ocurrir cuando uno ya deja de existir en este plano. Pero ¿cuál sería, según tu experiencia, el factor o el común denominador de las personas que le tienen miedo o terror a la muerte? ¿Tiene que ver con ancestros, con transgeneracional? Mira, puede partir de hechos donde hubo muertes que fueron muy, muy trágicas, digamos, muy dolorosas en su historia reciente o de la familia. Puede que uno esté muy conectado, en mi caso, en mi sistema familiar. Yo, una de las cosas primeras que trabajé fue mi vínculo con dos hermanos que no nacieron antes que yo, con lo cual yo estaba muy conectado con la muerte desde ese lugar, y yo de hecho siempre tenía esa tendencia de hace 10 años atrás, estamos hablando, que me pasó con más fuerza, tenía alguna dolencia, algo, y enseguida yo ya pensaba, me muero con esto, digamos, tengo una enfermedad, tenía esa tendencia, y en realidad... tremenda. Claro, y en lo profundo mío en realidad era que yo estaba muy conectado con la muerte a través de ellos, entonces la percibía muy cercana y todo el tiempo la estaba evocando en mi interior, digamos, porque concretamente estaba mirando eso, estaba mirando la muerte, ¿no? Entonces, a veces hay muchas posibilidades de cómo podemos estar vinculados más o menos con la muerte, o como también hay personas que corren riesgos sin registrarlo, o tienen muchos accidentes, o realizan actividades que todo el tiempo está bordeando la posibilidad de la muerte, digamos, y muchas veces eso tiene que ver con que hay muchas muertes en el sistema, asesinatos, digamos, entonces es una manera que tenemos de incluir eso. Claro. Y después, una cuestión más concreta, el miedo, yo diría natural, porque creo que nadie puede jactarse que no le tiene miedo a la muerte. Como la vida es una continuidad, estamos todo el tiempo continuando y estamos en movimiento. La muerte es un espacio donde algo se detiene, el cuerpo se detiene, y eso ya es para nosotros algo completamente nuevo, porque nosotros solo tenemos experiencia de esa continuidad y solo vemos detenerse a los otros. Claro, es cierto. No nosotros mismos. No pasamos por esa experiencia hasta que nos ocurra, ¿no? Exactamente, y entonces yo creo que eso genera muchas inquietudes y moviliza muchísimas cosas, pero creo que al darle un buen lugar, también eso sirve como un buen combustible para la vida, porque también ser consciente de la muerte hace que uno diga, ahora estoy vivo, ¿qué estoy haciendo con mi vida yo? Que si yo desplazo a la muerte también me estoy más adormecido en la vida, digamos, y capaz si tuviera realmente conciencia de mi muerte, no estaría haciendo lo que estoy ahora, haciendo y soportando lo que estoy soportando, capaz que haría otra cosa de mi vida. Facundo, ¿y cómo hacemos ese trabajo? Ya lo reiteraste en varias ocasiones en esta entrevista, esto de la inclusión de la muerte, más allá de la aceptación, sino darle la bienvenida a ese espacio. ¿Cómo se consigue? En el caso de cuando es muerte de algún familiar que no pudimos procesar, es habilitar el dolor, ¿no? Que es lo que más, yo te diría,
que más que la muerte, claro, más que claro, exactamente, digamos, ¿no? Y después eso, en el caso de nuestra propia muerte, digamos, que es como lo más poderoso, es poder empezar a mirarla reconociendo que está, aunque no la pueda entender, aunque no sepa qué es, aunque tenga un montón de hipótesis con el después, pero reconocer esa instancia, digamos. Eso también, lo que se ve en este trabajo es que cuando eso uno lo hace, hay un gran alivio, porque es muy pesado anular eso. Es como, estamos hablando de la muerte, pero es como si hiciéramos lo mismo con la vida. Es muy pesado porque es algo que es. Entonces, poder darle un lugar, entre otras cosas, nos alivia. Eso va a seguir estando, le demos un lugar o no. ¿Esto lo podemos conseguir con una sesión, por ejemplo, individual o grupal de constelaciones? Sí, con la muerte en general es muy difícil que alguien venga a trabajar, salvo que tenga así mucho miedo a la muerte o que sienta que se va a morir y no tenga ninguna dolencia. Exacto. Bien. Pero si no, siempre en constelaciones, en todos los trabajos, en algún otro momento aparece la muerte y se va trabajando indirectamente, digamos, porque es uno de los puntos de mayor movimiento del sistema. Me encantó el tema que has tratado el día de hoy. Buscamos la medida real que tiene esto, que hay que abordarlo con todas las letras, como lo acabas de hacer. Y la idea es que la gente tenga un poco menos de temor o de preocupación quienes nos están escuchando a través de la radio. Y lo último quería agregar que hay muchas personas que se especializan en esto, en general gente que trabaja en terapia intensiva y todo eso, y que es muy interesante leer a esas personas. Hay una mujer, Kubler-Ross, no me acuerdo si se pronuncia así, que ella se dedica a eso, y también conocer, digamos, gente que trabaja ahí y que ve todo lo que va pasando con las personas en el tránsito de la muerte, también nos da mucha información, porque es algo a veces mucho más terrible menos terrible de lo que creemos, digamos, y por ahí es mucho más lo que construimos que después lo que pasa en el momento. Real, exacto. Es verdad. Entonces está bueno informarse de ese lugar. Facundo, como siempre, gracias por acompañarnos otra semana aquí en Del Plata a Rosario. Y como siempre, gracias, Facundo. Un placer entrevistarte. Así pasaba en directo Facundo Fagioli en vivo en la mañana de Del Plata a Rosario. Avanzamos y seguimos, que aún hay más entrevistas. No te vayas.